Bien, recientemente mencionaste pegamento. Vos sabés que hay algunos datos de Rosario y del país todo. Niños menores de 10 años aspiran pegamento en la ciudad. El consumo y venta de drogas sigue calando hondo, sobre todo entre los más jóvenes, y esto también es muy preocupante, y aseguran que en Rosario hay unos 1000 kioscos de drogas. Esto de pegamento, esto de que cada vez a edad más temprana se consuma algún tipo de estupefacientes, Así es. preocupa mucho más, ¿no? Y más cuando se trata de jóvenes, ¿no? Es sumamente alarmante el hecho de que haya muchos niños de 7, 8, 9 o 10 años, 11, es decir, de toda la franja de la prepubertad, de la preadolescencia, de la adolescencia, es decir, enorme cantidad de chicos y niñas que consumen pegamentos o inhalan distintos productos o consumen distintas sustancias, porque además del efecto de las drogas, estos chicos en general están muy mal alimentados. Claro. Y tampoco tienen un ámbito familiar que los pueda contener. Por lo tanto, el pronóstico de esto en nuestro país, los números son alarmantes y por eso dije antes que esos chicos necesitan mucho mayor contención y desgraciadamente reciben muy poca respuesta por parte de nuestra sociedad. Y seguramente que cuando van pasando los años y esos chicos van creciendo un poco en la calle y quizás muy abandonados de su ámbito afectivo, esos chicos muchas veces, además de los consumos, también tienen problemas de muchísimo malestar, violencia, impulsividad, irritabilidad, y seguramente que es una combinatoria tremendamente peligrosa para ellos y para muchas otras personas que, llegado el punto de la crisis, nadie tiene demasiados recursos para contenerlos. Claro. Uno escucha o lee estos datos escalofriantes y piensa en un futuro, ¿no? Piensa en el futuro del país. En ese punto, si uno toma las estadísticas de Cedronar del año pasado, la mitad de los adolescentes de nuestros colegios secundarios de nuestro país, la mitad refiere a haber consumido alguna sustancia ilegal durante los últimos 30 días. Eso es una señal de alarma, porque son chicos que van a la escuela, no están en la calle, están en la escuela, se dedican a su vida con la familia, hacen algún tipo de deporte y también usan drogas. Por eso el concepto de hoy necesariamente que se debe reconocer es el consumo, el uso. No importa si es semanal, mensual, quincenal, cada tanto, periódico. En los jóvenes el uso de sustancias va dejando huellas. Lo vamos a decir tantas veces sea necesario. Y esas huellas son en donde luego, junto con el estrés, junto con las exigencias de la vida laboral, de la vida académica, de la familia, todo lo que implica asumir el paso a la adultez, esas exigencias se encuentran con aquellas huellas que en un momento fueron de diversión y que ahora son de sometimiento, de angustia, de depresión y de toda una serie de problemáticas que se van complejizando y que el estrés tiene un enorme peso, el agotamiento, la tensión, la incertidumbre. Entonces el estrés con las drogas, con un poco de tiempo, genera cuadros que son realmente muy graves. Gustavo, la cultura del ocio, el hecho de tener tiempo libre, ¿eso favorece el consumo de estupefacientes? Posiblemente en estas épocas de la posmodernidad, el ocio pone en evidencia que muchas personas no tengan demasiados recursos para sentirse relativamente cómodos. Entonces aparece el malestar. Y para muchas personas el ocio es similar o puede ser sinónimo de malestar. Por lo tanto se busca algún tipo de evasión. Y aparece el alcohol o aparece algún tipo de sustancia o aparecen, como hablábamos antes, largas horas frente al televisor haciendo zapping en un sinsentido
de muchas horas, o muchas horas también conectado en las redes sociales en relaciones virtuales que pueden ocasionar a veces mucho disgusto porque se establecen relaciones con pseudo identidades, pero como la persona está lanzada a esa inercia, se puede pasar 10, 12, 14, 18 horas, un fin de semana quizás completamente involucrado en ese diálogo virtual. Y esto realmente hoy por hoy está ocasionando muchos daños. Hay que aclarar que esta problemática, esta enfermedad, no alcanza solamente con fuerza de voluntad de la persona que acude a un lugar, como por ejemplo un ABCD, que me dirás la cantidad que ustedes tienen diariamente, bueno, eso me lo podrás decir con exactitud, pero está claro eso que en el común de la gente dice, no, con fuerza de voluntad también se cura, digamos, por así llamarlo, la drogadicción. A ver, hay muchas personas que en algún momento dicen, voy a dejar de fumar, y dejan el tabaco de un día para el otro y se terminó. Otras personas lo dicen y al tiempo vuelven y entonces recurren a ciertas alternativas, van a la iglesia, hacen una promesa. Lo que nosotros vemos que como ha crecido el número de personas que consumen sustancias, son cada vez más la cantidad de gente que van recayendo. Decíamos que es una enfermedad del cerebro, una enfermedad crónica, que tiene mucha recaída, y que entonces la persona deja de fumar 6 meses, vuelve a fumar un año, deja de fumar un año, vuelve a fumar. Y el problema es que en algún momento la persona cree que no tiene más voluntad. Claro. Precisamente la fuerza de voluntad es necesaria, pero este tipo de problemas pone en evidencia que no alcanza con la fuerza de voluntad solamente, sino que tiene que haber una contención, tiene que haber un apoyo familiar, en los casos que lo necesita. Es decir, que hay muchísima gente que transita por el problema de las adicciones, del consumo, y salen por sus propios medios. Quizás en esos casos habría que ayudar para que no recaigan. Pero el gran tema es la persona que ya tiene mucha historia de altibajos emocionales, de distintos consumos, que perdió un trabajo, que conflictos familiares, que dificultades en el ámbito de los amigos. Cuando se suman pérdidas, ya la fuerza de voluntad no alcanza. Es importante, pero no es suficiente. Hay que trabajar en equipos, hay que trabajar mucho con la familia, y muchas veces, cuando la persona está muy mal, no se da cuenta lo mal que está. Y en esos casos es muy importante trabajar con los más cercanos, los padres, las parejas, los hijos, porque hay una idea anacrónica de que no se puede hacer nada. Y es absolutamente falso. Cuando una persona está muy mal, siempre hay alguien de la familia, siempre hay amigos con los cuales se pueden hacer muchas cosas. Se pueden trabajar en conjunto y se puede crear una red que pueda ayudar a que este deterioro no sea tan profundo. ¿Qué diferencias hay entre despenalización y legalización de las drogas? Bueno, en los últimos tiempos en nuestro país se ha planteado la posibilidad de unos cambios a nivel de la legislación que permitirían despenalizar, es decir, sacarle el rótulo que criminaliza a la persona que consume. Entonces hay toda una movida bastante fuerte para que la persona que consume o tiene una cierta cantidad mínima, siendo mayor de edad, para consumirla en su ámbito privado, pueda quedar exento de la situación penal. Eso no quiere decir legalizar. Es decir, en realidad prácticamente en ningún lugar del planeta están legalizadas las drogas. Hay algunos lugares muy limitados donde se puede comercializar, pero está absolutamente restringido a ese ámbito, a ese bar, a ese club, a ese ambiente, especialmente los coffee shops de Holanda. Holanda, claro, en Holanda ocurre eso, claro. Pero que en estos últimos años se han limitado las condiciones y, por ejemplo, hoy por hoy, para consumir drogas en ese lugar, la persona se tiene que asociar al club. Por lo tanto, al tener que poner en evidencia la identidad, mucha gente no participa.
Entonces ha significado el cierre de muchos de estos cafés. Pero legalizadas las drogas en general, prácticamente no hay lugares porque siempre se considera que las drogas hacen daño de mayor o menor medida. Ya bastante con el tabaco y con el alcohol, que son las dos drogas que verdaderamente están legalizadas prácticamente en todo el planeta y que evidencian que nadie se ocupa de quien tiene los problemas del tabaquismo crónico o del alcoholismo crónico. Si uno se maneja con esto, entonces legalizar está lejos, muy lejos todavía. Lo que sí está bastante cercano, como en Uruguay, es la posibilidad de despenalizar, sacarle la condición de crimen o de pena al consumo en mayores de edad en el ámbito privado. Esa es una enorme diferencia, porque tiene que quedar claro. Bien, ahí mencionaste Uruguay. En el Estado Nacional, el Estado uruguayo, aparentemente le va a vender 40 gramos a cada persona y le va a cobrar 190 pesos por cada uno. En una noticia que salió, me llamó la atención al leerla, salió al cruce, digamos, el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a decir que no hay que consumir marihuana. O sea, le van a vender 40 gramos por persona a un precio de 190 pesos argentinos, ¿no? Bueno, Uruguay ya tiene hace muchos años precisamente la despenalización. Es decir, que en Uruguay una persona puede tener una cierta cantidad de marihuana siendo mayor de edad para su consumo personal privado. El problema es que en Uruguay, como en muchos otros lugares, es que hay otras drogas, especialmente la pasta base o el paco en los niños, y se está pretendiendo manejar esto con un criterio quizás sin tener en cuenta que la pasta base no es lo mismo que la marihuana, pretendiendo que la gente pueda fumar o consumir otras drogas más livianas. En realidad, hace poco también se quería pretender que la gente tuviera sus plantas en la casa. A mí me parece que ese tipo de planteos se podrían hacer en países absolutamente maduros o al menos desarrollados, como puede ser Norte de Europa, algunos países como Suecia, Noruega, quizás Alemania. Pero aquí donde hay grandes grupos poblacionales con inmensas dificultades y carencias, me parece que eso es un poquito riesgoso. Gustavo, muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber participado, bueno, esta vez más extendido en el tiempo en nuestro programa, así que esperamos permanentemente aquí, ¿no es cierto? Muchas gracias a vos por la invitación y como siempre agradecido por el espacio. Bien, se llama Gustavo de Vega, es médico psiquiatra, director de ABCD, y según los datos oficiales, terminamos con esto de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, que es Sedronar, en Argentina se triplicó el consumo de drogas ilícitas entre los adolescentes en los últimos 10 años. Por ejemplo, marihuana y cocaína. Y sí, que son las más consumidas. Exacto. Bueno, Marcelo, les decimos a la gente que si les gustó este programa u otros programas, quieren verlos, nos pueden encontrar en YouTube, en el canal Consideraciones 2012. Gracias, Jacqueline, muy amable, por la amabilidad de habernos acompañado. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes, 20 horas, aquí, Consideraciones, Televisión Regional. Muy buenas noches.